Bien, continuando con la resolución de los ejemplos de aplicación para el método de esfuerzo y de formación resistencia de materiales, vamos a realizar la solución de este ejemplo número 7, correspondiente a la página número 35, que indica lo siguiente. Una barra de metal de longitud ABC se encuentra apoyada sobre una vinculación plana, sometida a la tensión de tres cables de diferentes materiales. La fuerza aplicada en C empuja a la barra en dirección de su magnitud, generando la deformación que se complementa con la acción de los efectos térmicos, de modo que A. La temperatura disminuye 9 grados centígrados en el cable de acero, mientras que disminuye 23 grados centígrados en el cable de bronce. Se pide determinar, en relación a esto, la variación de temperatura que aumenta en el cable de cobre y el esfuerzo y la deformación que se ejercen en cada cable producto de las tensiones generadas por ellos. Bien, fíjense entonces que tenemos una barra que está simplemente apoyada en el punto B por un vínculo de segunda especie, aunque obviamente lo reconocemos acá como un apoyo simple a la viga. Esto es muy importante porque recordemos que ese vínculo impide de una u otra forma que ese elemento o esa viga en ese caso se desplace en la dirección vertical correspondiente. Por tal sentido, ese punto es un sistema de rotación fija. Tenemos entonces la tensión de tres cables de diferentes materiales cuyos datos correspondientes están especificados dentro del enunciado, en lo que tenemos la longitud, el área, el módulo de elasticidad y el coeficiente de dilatación térmica al cual pertenece la propiedad de cada material. Entonces fíjense que lo primero que debemos plantear antes de poder generar de una u otra forma la solución de las fórmulas es plantear nuestro diagrama de cuerpo libre. Recordemos entonces que el diagrama de cuerpo libre lo que va a representar es las fuerzas tanto pertenecientes a los esfuerzos que se están generando por las tensiones de los elementos que son nuestras incógnitas y las fuerzas reales aplicadas sobre los elementos. Entonces, fíjense que se tiene una barra de longitud ABC apoyada en el punto B y la representación entonces de cada una de las fuerzas que en nuestro caso van a ser las tensiones de los cables de bronce, de cobre y de acero, representan efectivamente nuestras variables al cual vamos a determinar el esfuerzo y la deformación que aportan al sistema. Pero no obstante a ello, producto entonces del vínculo en B, se genera una reacción vertical que, aunque no es quizás una prioridad o no es un dato específico, hay que determinarla a fin de saber entonces cuál va a ser el sistema equilibrado que corresponde a esa fuerza. En fin, nuestro diagrama de esfuerzos o nuestro diagrama de cuerpo libre para esfuerzos nos va a permitir a nosotros generar la ecuación o las ecuaciones de equilibrio correspondientes a lo que se tiene dentro del sistema. Fijemos bien entonces que como no se tiene fuerzas de carácter horizontal, la condición de equilibrio para sumatoria de fuerzas horizontales no corresponde a este contexto. Por tanto, solo podemos aplicar dos condiciones de equilibrio, la sumatoria de fuerzas verticales y la sumatoria de los momentos. Haciendo entonces énfasis en lo que ya hemos establecido, las condiciones de equilibrio, tenemos que por sumatoria de fuerzas verticales en dirección ascendente positivo, todo igual a cero, debe corresponder a todas aquellas fuerzas. Fíjense que, como ya lo habíamos dicho en ejemplos anteriores, asumimos los sentidos de modo tal de que cuando lo determinemos realmente nos dirá si esta está en el sentido correcto o no. Para la fuerza entonces ejercida por el cable de bronce positiva menos la fuerza P del cable de cobre negativa más la fuerza ejercida por el cable de acero más la reacción vertical en B menos 2550 que corresponde a la carga aplicada en el punto C. Fíjense que en este ejemplo como tal no tenemos datos específicos del peso de la barra. Por tal razón no se determina o no se especifica en el diagrama de cuerpo libre, dado de que no se tiene un dato o una información concisa de él. Simple y sencillamente se tiene una fuerza aplicada en el extremo de C.
Bien, entonces resolviendo esa condición de equilibrio nos queda como resultado una primera ecuación que resulta ser una ecuación con 4 incógnitas, es decir, no podemos plantear la ecuación de esfuerzo ni de formación hasta que no hayamos resuelto las variables de tensión o de fuerzas que aplican cada uno de los alambres o materiales diferentes que contempla las tensiones en ese punto. Y por ende también la reacción que genera el vínculo al cual está apoyado esa viga. Nuestra segunda condición de equilibrio corresponde efectivamente a la sumatoria de los momentos. En este punto específico yo voy a hacer sumatoria de momentos en el punto B exactamente, a fin de poder simplificar el mayor número de variables posible. En este caso no voy a simplificar la variable de la reacción que genera justamente ese vínculo, dado de que es una de las condiciones que prácticamente es la que menos necesito. Sin embargo, es válido hacer sumatoria de momento en cualquier punto de aplicación que sea disponible y que sea necesario y que por supuesto sea válido. Haciendo sumatoria de momentos en B en sentido antihorario positivo, sería entonces la fuerza de tensión que ejerce el cable de bronce multiplicando a 165 centímetros, que es la distancia que hay desde A hasta B, negativo girando en ese punto, más la fuerza de tensión del cobre multiplicando a 95 centímetros, que es la distancia desde ese punto hacia B, que es mi epicentro, menos la fuerza de tensión del cable de acero multiplicando a 45 centímetros, menos 2550 multiplicando a 50 centímetros, que es la distancia que hay correspondiente desde C hacia B. Solo eso igual a 0. Haciendo entonces, agrupando términos y haciendo la multiplicación respectiva de cada uno de sus parámetros, tenemos como resultado una segunda ecuación de equilibrio. Fíjense que entonces aquí generamos una ecuación con 3 incógnitas que, complementando con la ecuación número 1, aún tenemos 2 ecuaciones por formular que nos permitiría de una u otra forma poder plantear un sistema de 4 variables con cuatro ecuaciones. Entonces, por condición de equilibrio ya nos es imposible poder plantear otro sistema. Por tal razón, debemos en este modo aplicar la condición de deformación dentro de las barras y de lo que conforman los efectos de tensión, tanto por efecto de carga como por efecto térmico, a fin de poder plantear otra relación existente entre ellas. Entonces, fijemos un caso y lo que vamos a hacer es una representación gráfica de lo que sería entonces la barra en estado inmóvil, y vamos a representar las tensiones por deformación térmica que van a generar cada uno de estos cables. Fijémonos entonces que el enunciado especificaba que en efecto el cable de bronce disminuía su temperatura. Al disminuir su temperatura, el efecto de tensión que va a ocasionar dentro del mismo cable sería a compresión, es decir, que iría en el mismo sentido de donde se genera la tensión, y por tal razón este debería acortarse y el sentido entonces sería ascendente hacia arriba, hacia el cable. Mientras se dice que el cable de acero, perdón, el de cobre aumenta y el de acero disminuye, quedando entonces una deformación vista representada de ese modo. ¿Y por qué de ese modo? Fíjense que el tramo B no va a desplazarse en ninguna dirección, dado de que el vínculo se lo impide moverse en ese sentido. Y por tal razón entonces se genera ese resultado o esa deformación gráfica partiendo de las condiciones que generan los efectos térmicos sobre cada uno de los alambres respecto a la barra, efectivamente. Fíjense que entonces hemos establecido un sistema de coordenadas de una línea de 0, y hay algo particular que queremos eh, plantear en este ejercicio, y es que si nos fijamos en el enunciado dice claramente que la temperatura se comporta de forma lineal, aunque no tenemos el resultado real de la temperatura del cobre, pero la vamos a hallar por efecto de interpolación.
dado de la condición de comportamiento de la temperatura de carácter lineal. Entonces, con una relación trigonométrica que nosotros podemos generar partiendo de la trigonometría o partiendo de la figura gráfica que se generan en cada uno de los sistemas, podemos establecer esta relación partiendo de lo siguiente. Por condición de deformación, fíjense que aquí lo que podemos generar es, ¿y qué es lo que seguimos buscando? Bueno, lo veníamos diciendo en ejemplos anteriores. Lo que vamos a relacionar acá es efectivamente algo que tenga que ver, bien sea con la tensión del bronce, del cobre o del acero. Yo voy a buscar una relación geométrica, a fin y al cabo, que me permita relacionar de una u otra forma cualquiera de las ecuaciones de equilibrio que ya yo he establecido. Bien sea, por poner un ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, omitir o calcular por lo menos alguna de las tres tensiones que tengo allí como variable, yo pudiera decir de la ecuación número 2, yo, bueno, voy a conseguir una ecuación que en vez de cobre sea en función al bronce y en vez de acero sea en función al bronce. Entonces la sustituyo en la ecuación número 2 y tendría bronce, bronce y bronce. Y ya por allí pudiera despejar el efecto de tensión del bronce. Y sería una solución práctica para esa primera variable. Eso es lo que yo debo pensar a la hora de plantear cualquier relación existente y que me permita entonces relacionarla con esas condiciones de equilibrio. Fijemos entonces que podemos tener de esa relación geométrica. Pudiéramos decir que, fíjense que en este caso, las relaciones geométricas son conocidas, dado de que el punto cero, el punto neutral de la barra, o donde la barra se hace cero, es conocido, es la distancia, es decir, la deformación la conozco o la puedo conocer haciendo el planteamiento y la longitud la conozco, es decir, la relación tangencial que puedo decir que el triángulo, por así decirlo, o la sombra que forma la deformación del bronce con respecto a ese punto es conocida. Y es decir, yo puedo tener entonces la deformación del bronce es a 165 centímetros, que es la distancia que separa desde A hasta B, lo que es también igual a la deformación del cobre, que es a 95 centímetros, que es la longitud evidente desde ese punto hacia B, y es igual a la deformación del acero entre 45 centímetros, que es la relación o la distancia que separa ese punto con respecto a B. Y fíjense que entonces tengo una relación geométrica basada en esos tres procedimientos. Entonces fíjense que vuelvo y planteo nuevamente lo que habíamos dicho. Yo voy a buscar de una u otra forma que una de esas tres variables corresponda a un solo término, bien sea o llevando cobre en función a bronce o llevando acero en función a bronce o cualquiera de las tres. En este caso particular de esa relación se puede obtener, fíjense que lo que les había planteado, yo busqué la relación del cobre en función a bronce y yo despejando, haciendo la relación de esas dos variables o de esas dos relaciones, es decir, bronce y cobre, hice el despeje y finalmente encontré que la deformación del cobre es 0.576 veces la deformación del bronce. Es decir, hice la relación de esas dos ecuaciones que están allí. Y lo mismo hago con el acero en función al bronce. Es decir, hago la relación entre esas dos variables, es decir, bronce a 165 igual a 0 a 45, se hace el despeje respectivamente y coloco que el acero va a quedar en función a bronce. Entonces fíjense que una vez que yo he conseguido estas ecuaciones, mi intención definitiva es poder relacionar esas ecuaciones con la ecuación número 2 a fin de poder hallar la relación de bronce o la tensión que ejerce el cable de bronce en ese sentido. Sin embargo, antes de poder continuar aplicando la sustitución de la ecuación de deformación, debemos hallar algo muy importante y es que fíjense que no tenemos con exactitud cuál es la variación de temperatura que genera el cable de cobre. Tenemos como dato la variación de temperatura del bronce y la variación de temperatura del acero. Sin embargo, no tenemos la variación de temperatura del cobre. No obstante, la deformación por variación térmica indica que la temperatura se comporta de forma gradual, lineal, es decir, que se puede utilizar entonces la relación geométrica para hallar el aumento de temperatura en el cable de cobre a través de una interpolación. Y para nosotros realizar la interpolación,
lo que debemos hacer es generar la relación que existe. Fíjense que geométricamente la temperatura se comporta también como un gradiente. Y ese gradiente de forma lineal nos permite a través de esta relación hallar el valor de X, que en este caso X viene a representar la temperatura en ese punto. Teniendo en consideración entonces el valor absoluto de la temperatura, que aumenta 9 grados, y digo aumenta porque lo vemos desde ese punto de vista geométrico, gráfico, es decir, desde nuestro sistema de coordenada, en la ordenada que está experimentando esa temperatura. Es a 45, que viene a representar el acero, y X es a 95 y 23 grados. Fíjense que la temperatura siempre va a ir en aumento, considerando que hipotéticamente en el punto B la temperatura se comporta como cero. Tomando en consideración ese aspecto y haciendo la interpolación, que la podemos hacer por una calculadora o resolviendo el sistema, tenemos como resultado entonces que la temperatura o la variante de temperatura de cobre debería ser aumentada a 14.83 grados centígrados, que va entre 9 y 23 grados. Fíjense que no es una temperatura promedio, es sencillamente una interpolación producto del gradiente que se genera desde el punto cero hasta el punto máximo, que en este caso está siendo la barra en el extremo A perteneciente al cable de bronce. Una vez que hemos obtenido la temperatura, sí podemos aplicar la relación de las ecuaciones 3 y 4 que hemos conseguido y finalmente aplicar la ecuación de deformación, teniendo en consideración los tres aspectos térmicos que ya hemos considerado para el cobre, para el acero, para el bronce específicamente, con sus signos respectivos según cómo estos están influyendo sobre el cable. Sustituyendo entonces la relación existente de la ecuación número 3, lo que hacemos básicamente es sustituir o aplicar la fórmula de deformación tanto por efecto de carga como por efecto térmico a cada una de las variables que hemos determinado, bien sea para cobre y para el bronce. Y hacemos entonces una sustitución dependiendo entonces de los datos característicos que estos cables brindan partiendo del enunciado. Tenemos la carga de cobre que viene a representar P multiplicando 60 centímetros, que recordemos es la longitud paralela al esfuerzo que se está ejerciendo en ese punto, entre el área específica, que es 1.2 centímetros cuadrados. Recordemos que esos datos ya están establecidos, y 1.2 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetro representa el módulo de elasticidad del cobre. Sumado, fíjense que en este caso se suma la temperatura, dado de que el cobre aumenta su temperatura a 14.83 grados. Y esto multiplica el coeficiente de dilatación térmica por la longitud del cable en específico. Todo eso va a ser igual, fíjense, a 0.576 veces la deformación del bronce. Entonces, fíjense que en este caso encerramos en el corchete toda la relación a fin de que podamos resolver primero lo que está dentro de él y posteriormente debe ser multiplicado por el factor que está fuera de él. Lo que planteamos así es la ecuación entonces del bronce, que viene dada por su longitud entre el área por el módulo de elasticidad cuyos datos ya están establecidos, menos, recordemos que el menos en este caso del gradiente de temperatura depende que la temperatura en el caso del bronce disminuía a 23 grados centígrados. Por tal razón esa temperatura es negativa y se coloca al inicio multiplicando entonces por su coeficiente de dilatación térmica y la longitud. Si resolvemos la ecuación, fíjense que lo que debemos realmente realizar es llevar esa ecuación a su mínima expresión. Resolviendo paso por paso nos genera entonces que podemos agrupar los términos y vamos a despejar uno de ellos. Evidentemente, fíjense que lo que yo estoy buscando es la relación del cobre en función al bronce, y eso es realmente lo que voy a generar acá. Yo voy a buscar de esa ecuación despejar la fuerza del cobre a fin de poder relacionarla con el bronce para finalmente poder generar la relación con la ecuación número 2 y hallar al menos una de las variables.
Voy reduciendo la expresión, agrupando los términos que sean necesarios. Fíjense que en este caso solamente se pasa 0.0147 que está sumando, pasa a restar al otro lado de la igualdad con 0.0059 y al ser negativos ambos quedan con el mismo signo y se suman algebraicamente entre sí. Finalmente, para despejar la ecuación, paso el valor que está multiplicando el esfuerzo de cobre, que es 4.167 por 10 a la menos 5, y va a dividir a toda la expresión que está del otro lado de la igualdad, generando como resultado mi última ecuación, a la que voy a llamar ecuación número 5. Fíjense que en este caso sigue teniendo la misma relación de la ecuación 3, pero ya con el valor que realmente me importa, que es el valor, o mejor dicho, la expresión del valor de la tensión, que es P, para poder relacionarla finalmente con la ecuación número 2. Fíjense que entonces la ecuación de cobre me queda en función al bronce. Sustituyendo los valores ahora en la ecuación número 4, que es la otra que hallamos en la relación de deformación, hacemos exactamente el mismo procedimiento, pero esta vez vamos a relacionar el bronce con el acero o el acero con el bronce, valga la acotación. Y lo que hacemos acá es la sustitución de los datos correspondientes tanto de este lado de la igualdad, que es el acero, por la longitud, el coeficiente de dilatación térmica, perdón, sí, el coeficiente de dilatación térmica multiplicando la temperatura. En este caso, fíjense que la temperatura del acero disminuye 9 grados centígrados y multiplica su coeficiente de dilatación y su longitud y resta algebraicamente al esfuerzo de tensión generado por el cable, que multiplica su longitud a su área y al módulo de elasticidad. Todo eso va a ser igual a 0.273, encierro corchete, toda la expresión de la deformación del bronce, que viene dada por la deformación justamente del cable de tensión por efecto de la fuerza que desconozco, que es P, por la longitud del cable de bronce entre su área y su módulo de elasticidad. Menos, fijémonos entonces que el bronce tiene una temperatura negativa. Al ser negativa, multiplica por su coeficiente de dilatación térmica. Resolvemos la ecuación. Fíjense que una forma fácil, por así decirlo, de resolver es dividiendo 55 entre 0.8, que a su vez multiplica 2.1 por 10 a la 6 en el caso del acero. Y en el caso del bronce, dividimos 25 entre 1.8 por 9, que multiplica 9.8 por 10 a la 5, que es la del bronce. Y vamos generando la ecuación a fin de que vamos llevándola a su mínima expresión. Finalmente, tenemos el despeje de la ecuación, partiendo entonces que el acero me va a quedar igual en función al bronce. Si os fijamos acá en estas ecuaciones 5 y 6 que hemos establecido, fíjense entonces que tanto el cobre como el acero ha quedado en relación al bronce. Si estas dos ecuaciones las relacionamos finalmente con la ecuación número 2, que era el paso que ya les había adelantado, podemos entonces generar una ecuación con una sola incógnita, que fácilmente con un despeje pudiéramos saber realmente cuánto es el valor de bronce. Y una vez sabiendo el valor de bronce, volvemos a las ecuaciones 5 y 6 respectivamente y podemos saber o podríamos saber cuál es el valor tanto del cobre como el del acero específicamente. Y es el paso que vamos a realizar. Fíjense entonces que una vez que hemos obtenido esos valores de las ecuaciones 5 y 6, las sustituimos en la ecuación número 2. Fijemos entonces que esta había sido al principio la ecuación número 2 obtenida de la segunda condición de equilibrio. Y acá lo que vamos a hacer básicamente es sustituir cada uno de los valores, tanto de la fuerza de cobre PCO como la fuerza del acero PAC. Resolviendo, fíjense que sustituimos cada uno de los valores específicos que hemos hallado en las ecuaciones y al multiplicar, obviamente, hacer esa suma de productos que se está generando en esa ecuación, nos va a quedar entonces que toda la ecuación va a ser en función al bronce. Y fíjense que lo que hacemos específicamente es seguir agrupando al punto de que vamos disminuyendo la ecuación a su expresión mínima, obteniendo como resultado, una vez que hemos despejado realmente a la fuerza del bronce o a PBR, nos queda como resultado que la fuerza de tensión ejercida por el bronce será 1175,681 kilogramos
negativa. ¿Qué expresa que sea negativa? ¿Qué quiere decir? Que el sentido que yo había asumido al principio no es a compresión, sino que sencillamente tracciona al elemento. Y debo cambiar entonces el sentido que ya al principio había establecido como en mi hipótesis inicial. Pero una vez que he obtenido este resultado de la fuerza de tensión del bronce, puedo sustituirla, como ya les había adelantado, tanto en la ecuación 5 como en la ecuación C, respectivamente, obteniendo los resultados del resto de las fuerzas que estoy estableciendo. Para la ecuación número 5, sustituyo entonces el valor de la fuerza hallada en ese sentido y voy a tener como resultado la fuerza del cobre, que también resultó ser negativa, con un valor de 729.496 kilogramos negativo. Fíjense que el negativo lo que me está indicando es que el sentido que yo había asumido para la fuerza de cobre es contrario al que yo tenía. Entonces ya no va a comprimir, sino que esa fuerza te está traccionando a la barra. Hago el mismo procedimiento, pero con la ecuación número 6, sustituyendo el valor del bronce ya hallado, y voy a obtener finalmente la ecuación, o mejor dicho, el esfuerzo de tensión que ejerce el acero, que es 71,514 kilogramos en sentido negativo, que quiere decir que entonces el que yo había asumido es contrario, y todos los efectos de tensión de los cables aplicados a las barras ejercen un efecto de tracción y no de compresión, como ya se había asumido. Finalmente, con estos tres valores obtenidos, yo puedo, a través de la ecuación número 1, hallar el valor de la reacción, que, como le dijimos, aunque no es una variable, es importante establecerlo para poder generar el equilibrio de la barra. Entonces, haciendo uso de la ecuación, lo que hacemos es sustituir los valores hallados del bronce, del cobre y del acero respectivamente en la ecuación, y obtenemos como resultado la variable de reacción en el punto B, que es igual a 3067,699 kilogramos positivo. Al dar positivo significa que el sentido que yo había asumido al principio es correcto. Y fíjense que si aplicamos el equilibrio en la barra, tanto las fuerzas de tensión que ejercen los alambres como la reacción que ejerce el vínculo apoyado en B, el resultado es que la viga se encuentra en total equilibrio. Y eso me da satisfacción de que el resultado, los procedimientos que hemos venido realizando se encuentran perfectamente calculados. Finalmente, o para concluir ya el enunciado, o mejor dicho, uno de los complementos que nos había determinado el enunciado, es calcular los esfuerzos que ejercen cada uno de los cables. Fijémonos entonces que el esfuerzo no es más que la fuerza de tensión, que es la que calculamos en relación al área, que es un dato específico que ya se nos presenta. Fijemos entonces que para el bronce habíamos obtenido una tensión de 1175,681 kilogramos en relación al área, que es 1,8 centímetros. Fíjense que en este caso, para el esfuerzo no necesitamos saber si es positivo o es negativo, sencillamente colocamos el valor absoluto para saber su esfuerzo como tal. Y la relación entre ellos da como resultado que el esfuerzo que ejerce el bronce o el cable de bronce es 653,156 kilogramos por cada centímetro cuadrado de área. Mientras que el cobre, con un esfuerzo de tensión de 729,496 kilogramos entre su área, que es 1,2 centímetros cuadrados, da como resultado que el esfuerzo de tensión ejercido por el cobre es 607,913 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Algo que quiero hacer acotación y que es de vital importancia para cualquier subproyecto, para cualquier materia, inclusive esta con más razón específica, es que jamás debemos olvidar representar los sistemas de unidades. Jamás debemos olvidar en qué sistemas de unidades se complementan cada uno de los resultados que vamos generando. Es decir, aquí nada se debe suponer, todo se debe representar. Si es kilogramos, si es kilogramos, si es tonelada, si es centímetros, si es metros, si es milímetros, si es pulgadas, etcétera. Nunca debemos dejar a un lado los sistemas de unidades, ya que datos sin sistema de unidades no representan ningún valor específico. Siempre tengamos en consideración ese efecto. Finalmente, entonces, para determinar el esfuerzo del acero, fíjense que el esfuerzo del acero fue 71,514 entre 0,8 centímetros cuadrados, el esfuerzo que ejerce el cable de tensión
es 89,393 kilogramos sobre centímetros cuadrados, que representan unidades de esfuerzos. Para calcular entonces la deformación de cada uno de los cables, sencillamente lo que hacemos es aplicarle las relaciones 3 y 4 específicamente para cada una de los cables específicos. Lo que hacemos es sustituir los valores de la tensión, ya que estos valores los tenemos especificados ya. Entonces, nos basamos en las relaciones que existen. Fíjense que en este caso, el signo de las cargas de tanto del cobre como del bronce determina si esto realmente, o aquí se da a entender, valga la acotación, si el elemento tracciona o comprime, porque acá el signo depende específicamente de ello. Fíjense que tanto 1175,681 como 729,496, que pertenece al bronce y el cobre, específicamente ambos traccionan al elemento o al alambre. Por lo tanto, su valor dentro del paréntesis es positivo. Respecto al negativo en el caso del bronce, que representa la temperatura por caso de disminución, y positivo en el caso del bronce por ser aumentada. En el acero, el efecto de tensión que se genera en el acero también es positivo. Sin embargo, el efecto térmico es negativo, por lo tanto va a generar una compresión en él. Entonces, por eso algebraicamente se debe restar. Y tenemos como resultado las tres deformaciones específicas del elemento. Fíjense que finalmente el esfuerzo de acero, o mejor dicho, la deformación del acero aportada sobre el alambre, viene a comprimir el elemento por ser este mayor, por ser el efecto térmico mayor que el efecto de carga. Y obtengo entonces los aportes generados por las deformaciones en cada uno de los alambres, que es el dato que me estaba especificando el enunciado.